Bien, buenos días para todos. La grabación ha dado inicio, por lo consiguiente en la clase. En la sesión del día de hoy vamos a completar la clase que dejamos pendiente la semana pasada. Justo están viendo ustedes en la pantalla el último ejemplo que desarrollamos. En este empleamos conservación de la energía con todos sus componentes. Hay energía potencial, hay energía cinética y pues ustedes deberían de tener el desarrollo ya de este ejercicio, que quedó grabada la clase y pues está en YouTube, ya en el aula virtual está el link y creo que en el WhatsApp también le envié. De todas maneras, ustedes deben de estar pendientes del aula virtual. Vamos a continuar y vamos a ver algunas situaciones que incluyen fricción cinética. Es decir, ahorita vamos a, a tratar los temas que tienen que ver con fricción. Pues vamos a considerar un libro que se está deslizando sobre una superficie. Ahí se equivocó la secretaria, este se desliza hacia la derecha sobre la superficie de una mesa pesada y disminuye su velocidad debido a la fuerza de fricción. Es decir, la fuerza de fricción es lo que hace disminuir su velocidad y en algún momento detenerse. La fuerza de fricción invierte trabajo. Ojo, la fuerza de fricción invierte trabajo, pregunta de parcial, porque hay una fuerza y hay un desplazamiento. Sin embargo, tenga en mente que las ecuaciones para el trabajo incluyen el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza, es decir, desde donde se comienza a aplicar la fuerza. En la figura A se muestra un modelo simple de la fuerza de fricción entre el libro y la superficie. Toda la fuerza de fricción entre el libro y la superficie se representa con dos dientes idénticos que se soldaron puntualmente uno con otro. Un diente se proyecta hacia arriba desde la superficie y el otro hacia abajo desde el libro y están soldados en los puntos donde se tocan. La fuerza de fricción actúa en la unión de los dos dientes. Piense que el libro se desliza una pequeña distancia de hacia la derecha, como en la figura B. Esto viene más adelante. Um, ya que los dientes se modelan como idénticos, su unión se mueve hacia la derecha, una distancia de entre dos. En consecuencia, el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza de fricción es de entre dos, pero el desplazamiento del libro es de. Ahorita vamos a ver en la presentación. Denme un segundo, voy a arreglar un problemita técnico que tengo por acá.
Bien, confirmen por favor que escuchan mi voz y vean mi pantalla. ¿Se ve, no se ve? ¿Se escucha, no se escucha? Hola. Hola, Sí se ve, sí, ingeniero. Gracias. Bien, les decía entonces que estábamos en la diapositiva anterior, permítanme, para retomar un hilo, estamos ahí. Entonces, básicamente lo que nos dice estas láminas que estamos visualizando es que hay unos dientes, unas partes de la superficie que salen de entre las demás y esas son las que hacen que se tropiecen con los dientes o partes que sobresalen del otro objeto. Es decir, si tomamos en cuenta este ejemplo donde es un libro y es una mesa, pues hay dientes que tiene la mesa y hay dientes que tiene el libro, y eso hace que tropiecen entre ellos y pues que haya un efecto de fricción. Entonces, en realidad, lo que sucede es que la fuerza de fricción se dispersa sobre todo el área de contacto de un objeto que se desliza sobre una superficie, de modo que la fuerza no se localiza en un punto, es decir, es una fuerza distribuida. Las fuerzas distribuidas ustedes las van a ver, y creo que deberían de verlas en estática. De hecho las deberían de estar viendo ahorita en estática. Los que llevan estática, creo que no sé si todos llevan estática, pero deberían de estarlas viendo, las fuerzas distribuidas. Además, ya que las magnitudes de las fuerzas de fricción en varios puntos cambian constantemente a medida que se presentan los puntos de soldadura individuales, la superficie y el libro se deforman de manera local. Y de este modo el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza de fricción no es absoluto, el mismo que el desplazamiento del libro. Es decir, básicamente lo que estamos viendo de que la fuerza se distribuye en toda la superficie del objeto y pues de lo que este objeto ocupa de la superficie donde se está moviendo. Entonces, el teorema del trabajo y la energía cinética es válido para una partícula o un objeto que se modela como partícula. No obstante, cuando una fuerza de fricción no se puede calcular el trabajo invertido por la fricción, para tales situaciones la segunda ley de Newton todavía es válida para el sistema, aun cuando el teorema trabajo-energía cinética no lo sea. El caso de un objeto no deformable, como el libro, que se utiliza sobre la superficie, se puede manejar de una manera relativamente directa. Sin embargo, y hasta está en negrito, la forma global del libro permanece igual, la forma global, por lo que se dice que es indeformable. Sin embargo, a nivel microscópico existe deformación de la cara del libro cuando se desliza sobre la superficie. Que nosotros no la veamos es otra cosa, pero sí existe una deformación. Y ahí está lo que les decía. Este es el libro, la parte de arriba del libro, y esta es la superficie. Pues hay hay unos dientitos que sobresalen, unas protuberancias que hacen que la superficie no sea completamente lisita realmente. Así es como se ve una mesa, por ejemplo, así es como se ve una superficie que tiene fricción, y así es como se ve el libro. Entonces llega a un punto en donde estos se encuentran entre sí y eso hace que se detenga. De hecho, usted en alguna mesa, por ejemplo, en una mesa no termina de ver esas protuberancias, esos dientecitos, pero en una lija, por ejemplo, ahí sí se ven casi que a simple vista, y más las que son un poquito más ásperas, más gruesas. Entonces, es ahí como se modela el efecto de fricción. Entonces, aquí vamos a trabajar con algunas fórmulas que incluyen la fricción cinética, y vean la sumatoria del trabajo de todas las fuerzas o de las otras fuerzas menos FKD, que ahorita vamos a ver qué es FKD, y esto va a ser igual al delta de las energías cinéticas. Y también tenemos que la energía cinética final va a ser igual a la energía cinética inicial menos FKD, que ahorita vemos que es FKD, más el trabajo o la sumatoria del trabajo de todas las demás fuerzas. Y aquí vamos a ver un ejemplo.
Hay un bloque de 6 kilogramos que inicialmente está en reposo. Se jala hacia la derecha, igual ahorita modifico eso, se jala hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal mediante una fuerza constante de 12 newton. Vamos a encontrar el literal A, la rapidez del bloque después que se mueve 3 metros si la superficie en contacto tiene un coeficiente de fricción cinética de 0.15. Ok, el coeficiente de fricción cinética nosotros lo podemos calcular en base a una fuerza y un desplazamiento o lo podemos obtener directamente del ejercicio. Usualmente los ejercicios ya nos dan los coeficientes de fricción, nos dan el coeficiente de resistencia del aire, el coeficiente de resistencia de determinados materiales y con eso nosotros podemos trabajar y podemos tener una base para poder realizar la resolución de problemas. Y el literal B dice, mire, ahora va a suponer que la fuerza del vector fuerza se aplique en un ángulo θ, como se muestra en la figura B, en que el ángulo se debe aplicar, en qué ángulo se debe aplicar la fuerza para lograr la mayor rapidez posible, después que el bloque se mueve 3 metros hacia la derecha. Ah, ok, ahí está el problema. Hacia la derecha. Digo el problema porque vean acá, lo dividí en dos para que quepa en la misma diapositiva, en la misma lámina. Sin embargo, cuando comienzo a leer acá, en el inicio de la diapositiva, dice un bloque de 6 kilogramos inicialmente en reposo, C, la derecha. Pero realmente la derecha es el complemento de este párrafo. Voy a ver cómo lo hago un poquito más hacia la derecha para que no haya confusión a la hora de resolver el ejercicio. Pues básico, acá se mueve, pero la fuerza es perpendicular, perdón, la fuerza es paralela a la superficie, permítanme. Perdón, les decía que en el primer literal vamos la fuerza es paralela a la superficie y en el segundo literal la fuerza no es paralela, sino que tiene un ángulo de inclinación. Siempre se logra mover hacia la derecha, pero tiene una inclinación. Entonces vamos a resolver este ejercicio donde ya vean, de hecho hasta allí la superficie está medio rarita, medio arrugada para que sepamos que hay una fricción ahí que está afectando y con esto pues complementamos la parte de fuerzas de fricción o coeficientes de fricción dentro de los movimientos o dentro del trabajo y la energía. Denme en 30 segundos, 40 segundos, voy a preparar el escenario para resolver el ejercicio. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en estos momentos. Bien, entonces
Vamos a proceder con la resolución del ejemplo número 3. ¿Me confirman, por favor, que vean la pantalla y que escuchen mi voz? ¿No se ve? Sí, ingeniero, sí se mira y se escucha. Gracias. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a completar de alguna manera, vean, esta es la superficie, por aquí está el bloque. Este bloque se va a estar en algún momento por acá, porque hay una fuerza que lo traslada. Se supone de que el desplazamiento va a tener un desplazamiento delta X igual a 3 metros. Pues bien, acá, ¿qué más cosas Ingeniero, podemos? Dígame. no sé si solo yo, pero yo estoy viendo la diapositiva. No sé si solo yo veo eso o ya está en la... Sí, ya estoy desarrollando, por eso les preguntaba si veían la resolución del ejercicio. Bueno, no sé si solo yo la estoy viendo la diapositiva. Ahorita, ¿qué tal se ve? Ahora sí, 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 ya aprecio el desarrollo. ingeniero. Vaya, perfecto. Entonces les decía que estamos resolviendo el ejemplo número 3. Vean, por eso les pregunto y qué bueno que intervienen. Muchas gracias. Entonces, hay un bloque que se va a mover 3 metros hacia la derecha debido a que hay una fuerza hacia la derecha. Yo solo le voy a poner fuerza. Y de hecho, esta fuerza es igual a 12 newton. Además, puedo decir que hacia abajo hay un peso. Y el peso lo voy a poner como W, pero una W minúscula. Y esto va a ser igual a la masa por la gravedad. Asimismo, está la fuerza normal, que no sé de cuánto es y la voy a determinar. Pero ahora hay algo que se llama fuerza de resistencia. Esta fuerza de resistencia hace que, esta fuerza de resistencia hace que mi objeto se mueva. Hace que mi objeto se mueva. Y esta fuerza de resistencia yo la voy a poner como FK. Entonces, ese es mi diagrama en donde hay una fuerza que está alando hacia la derecha, que lo va a 3 metros, luego hay un peso hacia abajo, la fuerza normal, y una FK que no sé de cuánto es. Pero sí sé que en el ejercicio me dice que el coeficiente de fricción, ¿sí? El coeficiente de fricción, que yo lo voy a poner como mu, esa mu no me quedó muy bien, mu K, ¿sí? Es igual a 0.15. Este 0.15 ya lo da el ejercicio. 0.15. Ese es el coeficiente de fricción. Es este de aquí. Pues bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a encontrar el trabajo. Voy a encontrar el trabajo de la fuerza de 12 newton. Para encontrar el trabajo, W va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. Entonces, W va a ser igual a 12 newton por 3 metros. Ok, entonces el trabajo realizado por esa fuerza, va a ser igual a 36 joules, 12 por 3. Bien, luego de eso,
Luego de eso, voy a encontrar la fuerza normal. Y ahora vamos a encontrar para qué voy a encontrar la fuerza normal, ¿sí? Van a ver para qué vamos a encontrar la fuerza normal. Para encontrar la fuerza normal, yo voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y igualadas a 0. Y en las sumatorias de fuerzas en Y, yo voy a evaluar todo lo que vaya hacia arriba, es positivo, entonces la fuerza normal, menos el peso. Yo de una sola vez le voy a colocar mg. Y esto va a ser igual a 0. Por lo que la fuerza normal para este caso va a ser igual a la masa por la gravedad. Por lo que, ojo, y aquí está algo muy interesante, y esto es lo nuevo del ejercicio, por lo que Fk, que es la fuerza de fricción, va a ser igual a μk, el coeficiente de fricción, por la fuerza normal. Y ahí está algo nuevo, ¿sí? Entonces, Fk va a ser igual a 0.15, que es lo que el ejercicio ya nos da, por 6 kilogramos, que es lo que nos dice que pesa el bloque, y no lo puse por acá, yo lo voy a colocar. La masa es igual a 6 kilogramos. 6 kilogramos por la gravedad, y la gravedad son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, Fk debería de ser igual a 8.82 newton. Ok. Ahí acabo de encontrar la fuerza. Es decir, basado en lo que pesa el objeto, es decir, si un objeto pesa más o pesa menos en relación a la fuerza normal, vean qué pasaría si aquí la masa fuera muchísimo más fuerte, muchísimo más pesada, si la masa fuera, si la masa tuviera una mayor magnitud, para tenerlo de manera clara. Si la masa tuviese una mayor longitud, pues seguramente la fuerza de fricción sería mayor, por lo que quizás los 12 newtons que le aplicamos no sea suficiente para moverla. Por ejemplo, si es que tuviésemos con ese coeficiente de fricción una masa a lo mejor de unos 40 kilogramos, 100 kilogramos, no podríamos moverla con una fuerza de 12 newtons. No podríamos moverla porque la fuerza de fricción sería mayor, no pudiéramos arrastrar esa fuerza de fricción. Bien, entonces, hecho eso, yo voy a encontrar lo que me pide el literal A. Y el literal A, ahí estamos visualizando, el literal A me dice, mire, encuentra la rapidez del bloque después que se mueve 3 metros, si la superficie en contacto tiene un coeficiente de fricción cinética de 0.15. Entonces tengo que encontrar la rapidez del bloque. Para encontrar la rapidez del bloque, yo voy a utilizar esta fórmula y se la voy a poner en la presentación. Esta fórmula de ahí, voy a colocar esta fórmula de ahí. De hecho, para ser específico, voy a utilizar la segunda fórmula. De hecho, la primera fórmula y la segunda es exactamente lo mismo, solo que esto, la energía cinética final e inicial están descompuestas. El delta de la causa, el delta de la energía cinética está descompuesta en la energía cinética final y la energía cinética inicial. Entonces, estas fórmulas son exactamente las mismas. Bien, entonces voy a colocar esa fórmula que les señalé, lo que va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, ojo, eso es K final, va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ojo, eso es K inicial, menos F KD,
que esto es el coeficiente, perdón, es la fuerza de resistencia según el coeficiente de fricción que tenemos, y esto más la sumatoria del trabajo de todas las fuerzas, de todas las Fs le voy a poner, y pues arriba quedaría igual. Bien, entonces, en consecuencia hemos copiado la primera, hemos copiado la primera la segunda fórmula de la diapositiva, pero es básicamente la primera, y la tenemos descompuesta de esa manera. El ejercicio nos dice que el bloque parte del reposo, por lo que yo voy a eliminar todo ese bloque de ahí, y me va a quedar como 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, y esto va a ser igual a menos FKD más la sumatoria del trabajo de todas las Fs. Pues bien, voy a seguir despejando, y la masa que está multiplicando yo la voy a pasar a dividir, y el 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, por lo que la velocidad final va a ser igual a 2 veces, bueno, 2 entre m, es decir, la masa que estaba multiplicando, dividir, y el 2 que estaba dividiendo, multiplicar, y todo esto lo voy a multiplicar por menos FKD más la sumatoria del trabajo de todas las Fs. Y ojo, que aquí me faltó el cuadrado, por lo que también lo voy a elevar al cuadrado. El cuadrado lo voy a pasar al otro lado como raíz, por lo que ya puedo encontrar la velocidad final. Y entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 entre 6 kilogramos, y esto lo voy a multiplicar por menos FKD, es decir, FK es lo que encontramos acá. Vean aquí donde me estoy moviendo ahí. Entonces, menos 8.82 Newton. Y eso lo voy a multiplicar por la distancia. Y la distancia fueron 3 metros del desplazamiento. Esto lo voy a sumar con el W de todas las fuerzas. Y el W de todas las fuerzas en este caso son 36 joules. Y ahí está. Entonces la velocidad final debería de ser igual a 3.18 metros sobre segundo. Una cosa importante, Daro, aquí pusiste que la sumatoria de todo el trabajo es 36. Sí, 36. Daro, ¿y qué pasa con la fuerza normal de ese trabajo? Ya no voy a discutir eso porque ya se los expliqué por qué la fuerza normal en este caso no hace trabajo, y tampoco el peso. Ya se los expliqué el por qué no hacen trabajo, por lo que yo no los he tomado en cuenta. En este caso, chavos, en este caso. Entonces, esta es la respuesta al ejercicio. Ahora bien, este es el literal A. Esto es el literal A. ¿Y el literal B? Oh, aquí viene lo divertido de la clase. En el literal B, lo deberíamos de estar visualizando. Vamos a suponer que la fuerza, el vector fuerza no se aplica de manera paralela a la superficie, sino que va a tener un ángulo de inclinación. Ojo, el ángulo de inclinación ni siquiera lo da el ejercicio. A ver, entonces, lo que necesito es de que vamos, de hecho es lo que piden, qué ángulo se debe aplicar la fuerza para lograr la mayor rapidez. Entonces, el literal B les queda de tarea a ustedes, mis niños. Son ustedes los que lo tienen que resolver. Tienen hasta la próxima semana para resolverlo. Igual, hasta
un segundo antes de la clase, porque yo pongo siempre que se venza en la clase inicia a las 8:50, pues a las 8:50 se vence la tarea, por lo que tienen, repito, tienen que completar este literal. ¿Cómo lo van a completar? En una paginita de su cuaderno le van a poner complemento al ejercicio 3, al ejemplo 3, literal B, y ahí resuelven el literal B. ¿Qué es lo que van a hacer? Ojo, aquí en la fuerza tienen que descomponerlo, ¿verdad? Va a tener una componente en Y, va a tener una componente en X. Significa que cuando hagan lo del coeficiente de la fricción cinética, no les va a quedar igual a mg, seguramente van a tener algo que ver con la otra fuerza. Entonces, y no sé si tienen alguna duda en relación a lo que deben hacer. Le toman una foto y lo cargan al aula virtual. ¿Tienen alguna duda? Es la primera tareita que les dejo en el ciclo, si no me equivoco. No sé si teníamos otra, creo que no. Es la primera tarea. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Bien, entonces, si no tienen preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Cualquier cosa, estoy pendiente del grupo de WhatsApp. Solo una cosa, preguntas sobre el ejercicio al grupo de WhatsApp y no me van a decir, ingeniero, no se explíquemelo cómo hacerlo desde cero. Ya vieron qué fórmula utilicé yo acá, qué fórmula empleé. Ya vieron que encontré todos los trabajos. Aquí le voy a poner todos los trabajos. ¿Por qué la fuerza normal y el peso no hacen trabajo? Ya se los expliqué. Luego hice una sumatoria de fuerzas en Y, porque eso es lo que afecta para encontrar el coeficiente de fricción. Y pues de ahí utilicé las fórmulas que ya están deducidas. Bien, entonces si no tienen preguntas, mis niños, nos quedamos hasta acá. Estoy pendiente del grupo de WhatsApp y tienen una semana para completar esta clase. Solo una cosa, ¿cuándo es que son los parciales? Cuéntenme. ¿Cuánto es que son los parciales? Ingeniero, si no me equivoco, son del 1 al 6 de marzo. Del 1 al 6 de marzo. ¿Y las vacaciones cuándo son? ¿De Semana Santa? Ustedes que tienen el calendario ahí a la mano. El 29 de marzo parece que cae inicio. Ah, chévere entonces. Entonces nos restan 2 clases bueno, una clase nos resta para ese parcial y en esa clase vamos a empezar a ver el principio de Pascal. Por si se quieren adelantar un poquito, vamos a ver Pascal y vamos a empezar a ver ya presión y toda la cuestión por ahí. Así es de que si no tienen preguntas nos quedamos hasta acá y pasen un buen día, chavos. Feliz día, ingeniero. Gracias igual, ingeniero.